tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía, estamos en diciembre, estamos terminando el año. Este año de Showtime, el mediodía. Bueno, me maquilla Hydra Makeup, Natalia, lo pueden encontrar en Instagram, me corta el pelo Heibe. Tenemos la historia con Federico, vamos a hablar de las radios, del comienzo de las radios acá en Rosario. Vamos a tener tango, por supuesto, y una nota especial mandada desde Nueva Zelanda por una muy linda amiga que tenemos viviendo allá, una rosarina viviendo en Nueva Zelanda. Así que nos metemos de lleno en el programa y bueno, nos vemos al cierre. Vamos con Showtime. Bien, hicimos este mediodía transitando por la historia de nuestra ciudad de Rosario con Federico. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿Bien? ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué me traes hoy? ¿En dónde me vas a meter? Hoy vamos a meter y vamos a salir también. Ajá. Vamos a ver la historia de las radios, de radiofonía en Rosario. Interesante. Es un tema muy interesante, muy interesante. La verdad que sabemos muy bien que las radios han copado. Yo quiero imaginarme la gente de los años 20, de los años 30, cuando empezaron a circular las primeras radios en las casas, lo que tiene que haber sentido la gente es así. Claro, que fue el primer vivo, o sea, la transmisión realmente directa en vivo, ¿no? Antes se veía en cine, en fotografías, la radio Y fue... era una cosa muy, muy rara escuchar a una persona hablando dentro de un aparato. Exacto. Bueno, vamos a la primera foto. Vamos a la ¿Te primera parece? foto nomás. Inicios, vamos. Precisamente, es una publicidad del año 1930, cuando empezaron a aparecer las primeras radios semiportátiles, si se quiere decir. Estas radios empezaron justamente lo que decía y lo que dice la publicidad, a asombrar a la gente, ¿no? Que uno en su casa pueda enchufar esto y escuchar a una persona hablando ahí adentro. En este caso, Max Glucksmann tenía un local acá en San Martín al 900 que vendía aparatos de cine, pero claro, vio la beta de esto, dijo, uy, esto va a tener éxito. Y empezó a vender esas publicidades, estas radios. Bien, se vendía el aparato, pero bueno, ¿quién transmitía? Justamente, porque nos vamos a dar cuenta dentro de un ratito. Mirá, seguimos. Dale. ¿Qué es lo que pasa? La gente empezó a trabajar en forma independiente. Ajá. O sea, después de lo que pasó en Buenos Aires, en el Teatro Coliseo, que es cuando empezó la primera transmisión, que fue en 1920, la gente se empezó, sobre todo los que están aficionados, empezaron a decir, podemos nosotros transmitir de nuestra casa. Y empiezan a aparecer todos estos negocios que no solamente vendían los aparatos, sino que vendían la parte electrónica. Entonces la gente armaba sus propios aparatos. Bueno, arme su propia radio, ¿no? La vieja publicidad. La vieja publicidad. Estamos hablando... Academias Pitman. Las Pitman, ¿te acuerdas de las Pitman? Sí, exactamente. Pero ahí en la foto, volvemos a poner la foto anterior, por favor. Me llama la Tenemos... atención. Bueno, ahí nos mareamos. Pero la foto anterior, la anterior. Si es posible. Ahí está. Rodríguez y Rodríguez. Rodríguez al cubo. Era una empresa que vendía todos artefactos eléctricos y vendía la parte de electricidad, ¿no es cierto? Estaban corrientes al 400. Eran tres Rodríguez. Tres Rodríguez. Eran, y no, vos sabés que me parece que no eran hermanos. Eran tres personas que llamaban Rodríguez. Mirá vos. Bueno, vamos entonces a la otra foto. Perdón, los mareamos con las fotos ahí. Bien. Surge la primera. LT3. Radio serialista. ¿Por qué radio serialista? Empezó a transmitir justamente la cotización de los cereales. Ajá. A través de la sociedad rural empezaron a dar información a toda la gente de donde tenía alcance la radio en ese momento, de cómo se cotizaban los cereales. Bien, eso duró bastante tiempo, muchísimo tiempo. Mucho tiempo, aparte el nombre persiguió mucho tiempo. La cotización de los cereales. El año que viene va a cumplir 100 años. Y fue la primera radio rosarina, LT3. Bueno, te cuento una anécdota en LT8. No voy a dar nombres porque me voy a confundir, seguramente. Se hacían bromas en la radio. Y estaban por dar la cotización de los cereales y siempre pasaba uno por ahí chistoso y le rompió todos los papeles, ¿no? Y entonces el tipo pacientemente armó de nuevo los papelitos para poder leerla, y cuando estaba a punto de salir al aire, pasó un tipo y le sopló los papelitos. Y empezó trigo no sé cuánto, avena no sé cuánto, lo que se le ocurrió. Se armó un lío en el mercado.
se armó un Mandó lío. cada bolazo que me imagino que tenía. Claro, pero los chacareros estaban desesperados. Es porque que mucha le cambiaron gente- vivían de la cotización. Es que mucha gente vivía de eso. Vivía de eso. Claro, se empezaron a dar cuenta que, a lo mejor precisamente con ese tipo de cosas, dieron cuenta que la gente quería escuchar otro tipo de información. Por eso un año Se después... dedicaba a Misuraca, se dedicaba a eso. Ah, mira. Un año después le autorizan a L3 a hacer transmisiones con más entretenimiento. Y empezaron a poner música. Exacto. Empezaron a aparecer... Pero primero ya- fueron seriales. pero empezaron a transmitir con ¿En dónde seriales. estaba la radio esta? La radio estuvo en varios lugares. La foto que veíamos recién, Sí. si se puede poner de vuelta, esta es, fíjate que está marcado ya LT3. Sí. Este fue el tercer o cuarto lugar que estuvo, porque empezó en Santa Fe al 1100, ellos. Después estuvieron en calle Entre Ríos también. Pero acá en el LT3 estaba en calle Córdoba, donde estaba el cine radar, se ubican donde estaba el Ajá, cine radar. Bueno, sí. ahí estuvo el LT3 al principio y empezó a transmitir de ahí. Y terminó en calle Balcarce. De acá, en los años 50, en 1950, se fueron a la calle Balcarce, donde hicieron ahí su... Una muy linda casa. Aparte estaba acondicionada para eso, tenían auditorio, tenían una sala de conciertos, Sí. ya estaba preparada especialmente para eso. En ese momento era la más importante del país, aún más que la de Buenos Aires. En 1950, cuando se inaugura... Por supuesto, el- era la AM. ¿Mm? Estamos hablando AM. Y también había muchos ingleses que compraban las radios para escuchar por onda corta la BBC de Londres. La BBC, bueno. Por onda corta. Justamente por eso, si vamos a la próxima foto, Vamos. LT8. LT8 empezó con estas dos personas, Juan Colón y Alberto Michelot. Empezaron a transmitir en los fondos de una bicicletería, ahí en Salta, el 2100. Casualidad que justo esta dirección es donde está el edificio que, bueno, lamentablemente fue lo que pasó hace unos años atrás que ¿El explotó Salta? en el Salta. ¿Sí? En el mismo lugar. En el mismo lugar empezó el ET8. En el mismo lugar y en empezó el LT8. Sí, sí, sí. Las cosas del Es Salta destino, ¿no? 2141, es Salta 2133, pero ahí estuvo comprobando que todo el ancho del edificio ocupaba las dos numeraciones. Así que es justo en ese lugar. Y el ET8 nace con los seriales también. No, pero lo que pasa es que la compra, si vemos la siguiente foto, Sí. la compra la empresa esta Exilior, que eran intereses ingleses, Ajá. que justamente empezó a transmitir muchas noticias internacionales, entre ellos la BBC. Ajá. Acá cuando estaban en calle Córdoba, ¿Estamos hablando de qué época esa? esta foto es de 1953, pero O de sea, 1935 ya empieza a aparecer, ahí vemos el cartel del LT8, justo en este momento había un Noticias de la desfile. Segunda Guerra. ¿Eh? Noticias de la Segunda Guerra. Noticias de la Segunda Guerra, claro. Ajá. Estuvieron en el lugar donde estuvieron siempre, donde todos los conocimos, ahí por calle Córdoba, Calle Córdoba. pero en la casa de al lado. Ajá. Un tiempo después se pararon al lugar donde nosotros lo conocimos, también un lugar acondicionado para esto. Bien. El ET8 fue una de las más importantes, la superó en ese sentido al ET3, no solamente por el alcance que tenía, el alcance más grande, sino por los programas que tenía. Sí, aparte el ET8 tenía una ventaja en aquel momento en AM, que era la mitad del dial. El ET3 estaba tirada hacia la derecha, al final del dial, y el ET2 también. Claro, El ET8 era el centro del dial. en el centro, entonces tenía más... Entonces tenía más alcance, tenía más y alcance. era más fácil de sintonizar. Sí, sí, sí. Miro, 1230 era el ET2, 830. 830 era LT8. LT8. Bien, ya ahí ahora prácticamente la AM está bajando, ¿no? Digamos que ya no existe. Lamentablemente. Ojo, Sí, que hay mucha existe. gente, gente que lo sigue mayor escuchando, que lo sigue escucha. escuchando y realmente yo lo admiro. Yo he sido invitado a programas, entre los notables, por ejemplo, que Te digo siguen que se escucha transmitiendo- más en una AM Sí, hoy y lo en día escuchan mucha más gente. que una FM. La FM es más popular, tiene menos alcance, pero hay demasiadas. Hay demasiadas muchas, radios. hay muchas. Ya, Muy ahora difícil se de mezclan los sintonizar. diales. Sí. Vos estás escuchando una, haces No 10 sabés cuál cuadras estás y ya escuchando. cambió Sí. a otra enseguida. Sí. Eso es un Bueno, problema. vamos a la otra. ¿Vamos a la otra nomás? Bueno, en 1932 aparece LT1. LT1 que nace con este hombre, con Fernando Magliandi, que es justamente lo que decíamos antes, que este hombre, el buen Fernando, tenía también un negocio de ventas de radio. Y claro, dijeron, vendo las radios, pero necesito que alguien las compre para escuchar algo. ¿Qué hago? Se compró, o armó, mejor dicho, la LT1,
LT1, no lo había LT1. escuchado nombrar. La LT1 después fue la RA5 Radio Nacional. El edificio donde están ahora actualmente, ahí en Calle Córdoba, que es el que veíamos recién ahí, Sí. se preparó especialmente para eso. Y fue el tercero del país. Hubo uno solamente en Buenos Aires, después otro en Tucumán y después especialmente armado para ser radio. El edificio fue construido por Candia. Algo muy importante, aparte de la radio en aquel momento, se comenzó a utilizar piano, se transmitía. Veíamos ahí en la foto, justamente tenía una orquesta que era especialmente del LT1. Era justamente llamada Orquesta Sinfónica LT1. Sí. Y tenían ahí su propio estudio de audición, y ahí transmitían todo. Bueno, muchas radios internacionales tenían su propia orquesta. Tenían su propia orquesta. Sí. Exacto. Bueno, vamos a la otra, a ver. Bueno, claro, como para recordar un poco a la gente de las personas que trabajaban en la radio, ¿no? Esta LT3 en la década de 40 tenía estas dos personas que se hicieron muy populares, Josefina Russo y Telmo Rubio, que se conocieron en la radio y se casaron. Ajá. Fueron muy populares en la década de 1940, 1950. Lamentablemente él fallece en un accidente de avión y como que perdió la popularidad. Pero eran personas justamente que daban, como hoy en día, informaciones, noticias. En aquella época, que es lo que pasaba también con LT8, los locutores eran locutores, no son como nosotros que somos un desastre. No. Bueno, eran personas. En la actualidad es así también. Debería ser así. No, se tiene carné. Exactamente, debería ser así. Pero bueno, los que no son locutores... Pero aparte con buena dicción, buena voz. No podemos decir marcas. Claro. Por supuesto, sí. Tenían su presencia, digamos, a través de la voz. Pero el sindicato de locutores sigue existiendo. Sí. ¿Vamos a la otra? Vamos a la otra más. Un Nacho Zuliani, bueno. Es para recordarlo también a Nacho Zuliani. Pero ya nos saltamos un poco de época, ¿no? Ya esta foto es de los años 80, cuando acá estaba en LT8, ¿no? Pero todo el mundo recuerda cuando estaba en LT2, ¿no es cierto? Las dos cosas. Yo con Nacho fui amigo, buen tipo. Pero bueno, ya es un poco más de la época reciente, Nacho, ¿no? No, sí es de la época ahora, sí es de la época. Solamente es para si recordar... nos nombramos a Nacho, sí tenemos que nombrar a grandes de su época también. Nacho era un grande, pero bueno, Mármora también era un grande. O sea, también mismo Evaristo. Evaristo, bueno, yo tengo mis... Tus diferencias. Claro, bueno. Hay gente, Evaristo tenía ese tema, que era muy querido, pero terriblemente amado por mucha gente. Pero ahí nos estamos metiendo ya en cosas que ya son demasiado recientes, Por eso, es únicamente para recordar, es imposible poner... Dentro de manera, bueno, obviamente, tener Raúl Granado, tener Poli Román, bueno, mirá la otra. Y Pessoa, todo, vamos. Ahí lo tenés justamente, a Poli Román, Bueno, el Expreso. Yo he ido a visitarlo ahí a LT8, en el LT8 lo hacía el Expreso. Claro. Con Pili Ponce. Y ella estaba ahí con Pili Ponce. Gran tipo, murió muy joven. 37 años tenía cuando falleció. Sí. De aparte yo lo fui a ver el último día, tenía un efisema pulmonar muy severo, y bueno, pero en su corta vida realmente hizo... Era mi pasión, yo lo escuchaba, salía del colegio... Pero nos fuimos un poco de la historia, No, sí, pero un poco Estamos hablando de los inicios de la radio. Ahí la radio ya estaba sentada. Ya estaba sentada acá, la radio todavía ya no estaba tocamos el LT2. El LT2 no trajiste ninguna foto. Sí, hay LT2, sí. A ver, vamos a la siguiente. Bueno, este es el Club Ruscolito, justamente. Bueno, sí. ¿Vos te acordás? Del LT2. Bueno, era muy chico, Ruscolito. El Club Ruscolitos, para los que no lo conocen, era junto con Jorge Arat y con López. Cantaba. Julio César López, claro, cantaban, los chicos lo invitaban a cantar. Acá nació Ricky Llopis. Sí, exacto. Tenían su audiencia en los años 50, 60, y tuvieron muchísimo éxito. Santa Fe y Corrientes estaba el LT2. Santa Fe y Corrientes estaba el Radio LT2. Splendid. Sí, estaba la foto, no sé, debe haber pasado antes, no importa. Estaban Santa Fe y Corrientes, el LT2, nosotros nacieron en el 42, en 1942 surge el LT2, y justamente era la cadena Splendid. La cadena Splendid. Era justamente la cadena Splendid.
Y precisamente era la primera que nació a través de una cadena de gente, una tipo cooperativa. Era, mientras que los otros eran todos dueños personales, nació a través de este. Y venían de Buenos Aires. Bueno, después pasó por Televisión Litoral, estuvo también No, lo que pasa en el es que Centro las Rivadavia. radios estuvieron, en un principio fueron privadas. Después se nacionalizaron todas. Durante el proceso estuvieron todas nacionalizadas. Claro, Y antes claro. también ya estaban nacionalizadas. Sí. Y bueno, dentro del proceso había un coronel que no entendía nada, ni cómo encender una radio, era interventor de una radio. Fue realmente una situación muy argentina, realmente. Bueno, Realmente. justamente comentaban en algunos reportajes que lo estuvieron haciendo de esa época que cómo condicionaban también las cosas que tenían que decir, La las lista cosas que negra, tenían que hablar. obviamente, estaban las listas negras de temas. Bueno, llegó Malvinas, no se podía pasar música extranjera. Ya no te metemos en política. Pero bueno, después las radios fueron privatizadas de nuevo. Y ahí LT2 cuando estaban pasó al Centro Cultural Bernardino Rivadavia Claro, en aquel momento. En el 79. Y después, cuando la Televisión Litoral la compra, pasó a calle Dorrego 1042, donde es el Absente la hora. Donde está el Absente la hora, justamente. Que fue hecha también, y bueno, ese edificio tenía una historia que fue la fábrica de pianos PASIC, la última fábrica de pianos PASIC. Después fue el canal, la parte administrativa estaba arriba, abajo quedaban las máquinas de los pianos. Mirá. Se hacían muebles, y bueno, de ahí se sacó todo y construyó una radio realmente que para mí fue la radio estructuralmente más apropiada y más profesional. Tenía doble pared, sí, no la con conocí, cámara pero de aire. la gente que fue ahí, un gran amigo que estuvo muchos años, Adrián Shaw, dice, estuvo varios años ahí y Bueno, decía yo dirigí la radio. Bueno, por eso. Entonces, así que ahí estaba la M y la FM. FM 97 especial, que fue cuando inauguró, y después fue la vida después de unos cuantos años. En 85 se inauguró. claro, en el 85, a partir del 84. Sí, Que por ya lo menos existía en la el FM de la LT3, que no tenía mucha potencia, y después salió del siglo después de nosotros. Claro, justamente ahora, si pasamos... Vamos. Bueno, otro de los éxitos que hubo también en las radios fueron los radioteatros, ¿no? Los radioteatros... Ayer estaba hablando de que se hacen radioteatros ahora, ¿no? Podcasts, ¿no? Los podcasts, exactamente. Los podcasts Es ahora... un revival del Es como radioteatro. En aquel momento hay- había para cerrar la puerta, se cerraba una puertita así. Bueno, uno de los grandes éxitos que tuvo justamente eran los efectos especiales. Alfonso Amigo estaba ahí, ¿no? Alfonso Amigo. La compañía, La compañía sí. de radioteatro. Claro. Que aparte salían de gira después. Y no solamente salían de gira, sino que aparte eran los que eran los malos en las teatros, en los radioteatros, cuando iban de gira, vos sos el que hacés de malo, le decían, y le daban pero lo mataban. Por eso eran tan escuchados en la época, yo me acuerdo de mi papá, decía que escuchaba a Tarzán, las aventuras de Tarzán. Y uno hoy en día que justamente ve la televisión, ve internet y todo, dice, estar escuchando la radio, un hombre que se lanza por una liana. Pero sin embargo... No. Era realmente bueno. Era un lenguaje que se está volviendo a utilizar en este momento. El lenguaje que es auditivo y no es visual. Uno Claro. se imagina todo. Sí, Como un sí. libro, nada más que relatado. Claro, sí. Y con sí, efectos. sí. Oye, Todo un arte. ¿Tenemos más fotos? no. Bueno, faltaban un par, pero... en realidad, podemos recordar muchas cosas. Lo que pasa es que, esto ya me toca muy de cerca, ¿no? Y recordar selectivamente no me gusta porque uno se olvida de un montón de gente. Realmente muy importante. Es una lástima tener que hablar de cuando Se mezcla un poco con la actualidad. Cuando yo publico en el grupo, hago una publicación de algo, siempre escribo 10 personas y pero te olvidaste la número 11. Es muy difícil hablar de un grupo de personas porque siempre te va a olvidar a alguien. Totalmente. Aparte, mucha gente duda de que fue Marconi el que inventó la radio. Bueno, sí. Dice que fue el que la patentó, no que la inventó. Pero bueno, y muchos recuerdos. O sea, en aquel momento era una tradición. Es decir, era el PIB, era el que marcaba el horario nacional. Y la marcaban todas las radios al mismo tiempo. Exacto. Porque no había
del sistema de cuarzo, no estaba el reloj de cuarzo, por lo tanto Y el siempre famoso, había... ese decía, famoso PIP, hay algo que uno lo tiene mentalizado, sobre todo los, ya peinamos canas, El ¿no? último pip marcó las 12 del mediodía. Que una vez fui a Corrientes y se escuchó un grito y dijo, el último Zapucay marcó. Pues en las calles había radios correntinas que en vez del pip ponían un Zapucay. Ah, mirá. Muy Era, bueno ese. y Muy bueno. metían el grito Zapucay, y el último Zapucay marcó las 3 de la tarde. Mirá. Pero bueno. Bien. Bueno, acá hubo, por ejemplo, en la época que los primeros relojes de la ciudad, estaban en 1850 esto, andaban tan mal que un relojero se le ocurrió, para que la ciudad sepa a qué hora era, levantar un globo de su relojería a las 12 del mediodía. Entonces todos los que estaban alrededor veían el globo y sabían que eran las 12 del mediodía. Claro. Son esas cosas que marcan Y diferencia. aparte, bueno, no tenemos que olvidarnos, AM, FM, y aparte estaba la onda corta para escuchar emisiones, que no voy a explicar ahora por qué la diferencia de alcance. La FM, la que menos tiene alcance, pues no rebota en la atmósfera. La AM va rebotando en la atmósfera y va bajando a la Tierra. La antena es totalmente diferente. El piso es el negativo y la torre es el positivo. Sí. Y tiene que estar separadas porque si no hay un cortocircuito ahí. Pero bueno, también alguna vez tenemos que dedicarle un poco un homenaje a los radioaficionados. Bueno, porque bueno, con los celulares se acabaron los radioaficionados, pero los tipos eran todo como un equipamiento de noche porque había más propagación y logrando hablar con China. Bueno, los radioaficionados fueron las primeras, justamente los que empezaron a transmitir también una especie de radio, porque ellos mismos pasaban música. Los radioaficionados ellos mismos tenían su tocadisco y pasaban música. O sea, era una especie también de radio, está bien. Sí, más por un grupo cerrado. Y aparte había una cuestión de asistencia social. El radioaficionado era como en un sistema de emergencia, en momentos de tragedia y demás, eran los tipos que pasaban los datos más importantes. Eran terriblemente solidarios. Sí, bueno, LT2 justamente tenía en los años 70 un servicio de autos que transmitían el estado del tránsito, los accidentes, los cortes. Yo puse la primera estación meteorológica en el centro de Rosario, porque junto con Mongelat, que tiene la página ahí en Facebook. En Facebook. Sí. Que bueno, claro, en Fisherton había 2 grados menos siempre. Sí, las condiciones atmosféricas no eran. Entonces a mí se me ocurrió, compramos todos los equipamientos para dar la máxima, la mínima de Rosario, todo desde el centro. Y que es la que vale, porque la que vale. También la gente de Fisherton tiene derecho a saber la temperatura de allá, pero el otro día marcaron la temperatura acá en el centro y allá 52 grados. Bueno, pues una cosa está rodeado de cemento y otra cosa está en el campo al aire libre. Bueno, no nos queda más tiempo, Federico. Bueno, quedamos así. Tocamos un tema demasiado amplio, muy amplio, muy actual. Es para hablar muchísimo de esto, muchísimo. Así y aparte es un tema que apasiona. Un homenaje a todos los que tuvieron la radio, a todos los que están en un medio tan antiguo, tan lindo y tan cálido, porque la gente ha hecho televisión, ha hecho cine y demás, pero la gente dice sigo queriendo la radio porque tiene una magia muy especial. Bueno, seguimos acá en Showtime.